Estimados miembros de la comunidad universitaria, participantes en general, tengan unas muy buenas tardes con todos. Les doy una cordial bienvenida a este nuestro segundo día de ponencias del primer Congreso de Investigación, Desarrollo, Innovación y Tecnología, impulsando el desarrollo de la tecnología e innovación en la ingeniería civil, primer CONIDITEC. Este es un evento organizado por el Capítulo Estudiantil de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, IDIUPC. Y en esta su primera edición, lo que buscamos es promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria de la construcción. En esta oportunidad nos acompañará el ingeniero Luis Carrión Pérez, quien expondrá acerca del tema BIM aplicado a infraestructuras. Para conocer un poco acerca de nuestro ponente, les cuento que él, el ingeniero Luis Carrión, es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Project Management, certificado del tercer programa de Virtual Design and Construction por Stanford University, único certificado en Latinoamérica por Autodesk como BIM Specialist for Infrastructure, fundador de Updrone, la primera empresa de drones en el Perú, fundador y socio de BIM Network SAC, asesor de diversas empresas en el desarrollo e implementación BIM y GIS, tanto en Perú como en Ecuador, Bolivia, Chile, México. Beta tester en Autodesk Infrastructure Futures. Actualmente es director del programa de BIM aplicado a minería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Estimada asistencia, antes de iniciar les recuerdo que la idea de este espacio es que todos aprendamos y para ello debemos mantener una comunicación fluida, ordenada y respetuosa. Aquellas dudas o consultas que tengan a lo largo de esta ponencia las podrán hacer en la caja de comentarios y el equipo académico se encargará de que éstas puedan llegar al expositor para que las pueda absolver. Muchas gracias, ingeniero Luis Carrión, por estar aquí presente en este importante evento. Adelante, por favor, ingeniero Luis. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Les agradezco a ustedes, agradezco a la escuela, al capítulo estudiantil de investigación y desarrollo e innovación de la Escuela de Ingeniería Civil por invitarme a este primer congreso de investigación, desarrollo, innovación y tecnología. Eh, eh, Agradezco bastante la oportunidad para poder compartir un poco los conocimientos. En este caso, conversando un poco acerca de lo que es el BIM para infraestructura. Vamos a conversar, si es que lo permiten, un buen rato acerca de esta metodología. Y Jesús y a todos los chicos que están dirigiendo aquí el evento, les agradecería que en cualquier momento que haya una pregunta, que exista una pregunta con respecto a lo que estamos exponiendo, me la hagan saber en cualquier momento. No me gustan los monólogos, al contrario, prefiero que la comunicación sea fluida para que vayamos entendiendo de lo que se trata. Y creo que ya casi todos sabemos escuchar hablar al BIM, así que vamos a ver si esta parte del BIM, esta aplicación del BIM les gusta. Y bueno, como lo dijo Jesús, si bien yo ya hace mucho tiempo trabajo en tecnología, prácticamente que tengo 15 años, así que tengo un muy buen tiempo trabajando en tecnología, en software aplicados, etcétera. He tenido la oportunidad incluso de exponer en Autodesk University, en Las Vegas, algunos temas de infraestructura. Y bueno, tengo la oportunidad de asesorar sí, pues son bastantes empresas, que voy a contar son varias, y también instituciones del Estado que están trabajando ya en este tema BIM aplicado a infraestructura, que es muy diferente, que es bastante diferente a lo que es el BIM para edificaciones. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la parte de modelamiento, seguramente en Revit, de la parte de gestión del proyecto, de reuniones SAIS, incluso de BDC, ¿no? Hay muchos conceptos que van ahí, que están en el aire, están en el ambiente, entonces hay que conceptualizarlos, hay que entenderlos y aplicarlo después, porque en realidad ahora estamos en un momento bastante expectante en el mundo BIM,
sobre todo en el Perú, en el cual ya el, el gobierno ha impulsado el tema del plan BIM orientado hasta el 2030, pero yo no creo que sea hasta el 2030, va a ser bastante menos, y por eso desde, desde ya la recomendación es que eh, veamos los proyectos de diferente manera, aprendamos de la forma diferente de encarar los proyectos y veamos que ahí en realidad está el campo de acción en el cual muchos de ustedes se van a desenvolver. Así que vamos a empezar hablando un poquito de esto precisamente, de lo que es el BIM infraestructura. Vamos a hablar de varios proyectos, vamos a conceptualizar un poquito el BIM infraestructura, vamos a ver dónde lo aplicamos, algunos ejemplos en los cuales vamos a tener la posibilidad de ver algunos proyectos, varios de los cuales he trabajado yo, en realidad desde el túnel Quilicura en Chile para adelante son proyectos que hemos trabajado. Y valga la aclaración desde un primer momento, un disclaimer, vamos a ver el BIM desde el punto de vista del modelador, ¿ok? Muchos habrán escuchado hablar de muchos conceptos BIM. Yo separo el BIM en dos partes que tienen cada uno una gran importancia. La parte de la gestión de proyectos en BIM, que es lo que les comentaba, ¿no? Podemos incluir ahí las reuniones SAIS, los objetivos del cliente, los objetivos del proyecto, los cronogramas, los PPM. Hay muchos conceptos que pueden ir incluidos dentro de lo que es el manejo de un proyecto en BIM. Pero ahora vamos a hablar desde el punto de vista del modelador. O sea, cómo trabajar con el modelo, cómo hacer el modelo, con qué software podrían trabajar para hacer un modelo de infraestructura. Y se van a dar cuenta desde el primer momento que es muy diferente al hecho de trabajar con BIM para edificaciones. Que repito, seguramente muchos de ustedes eh, habrán empezado su camino por el BIM por ese lado, ¿no? Y está bien. Pero no lo es todo, ¿no? El BIM para edificaciones es una pequeña parte de lo que en realidad verdaderamente es el BIM. Y eso vamos a hablar precisamente ahora, ¿no? Solamente para poder conceptualizar, el BIM es lo mismo que ustedes conocen, es exactamente el mismo, el concepto es exactamente igual. La metodología que va a involucrar mucha información, va a tener un modelo, los modelos como parte central del manejo de los proyectos. Y vamos a tener la posibilidad de ver los proyectos de otra manera, entregarlos de otra forma, e incluso compartirlos de otra manera, y hacer que este modelo, esta metodología, nos permita tener en todo momento del proyecto un valor agregado, un valor que nos permite aprovechar esa información a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. Entonces, es un concepto tradicional en BIM, se puede aplicar para edificaciones, para infraestructura, BIM para plantas, BIM para lo que ustedes consideren conveniente. Yo también creo que en algún momento va a existir un BIM para todo lo que construyamos, y un BIM bastante específico, ¿no? Repito que estamos en un momento en el cual el BIM ya está empezando a aplicarse y en el cual muchos conceptos todavía están acomodándose a nuestra realidad, porque entenderemos que este concepto viene de Europa, viene de Inglaterra, y adaptarse a nuestra realidad latinoamericana es un tema, ¿no? Entonces, en eso es lo que estamos ahora. El hecho de trabajar con los datos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, el hecho de que podamos compartir la información entre todos los involucrados, pero sobre todo el hecho de que este tipo de metodología nos permite tomar una mejor decisión y sobre todo minimizar riesgos, creo que son temas que no debemos dejar de lado. Y si bien yo lo pongo al último, el hecho de la toma de decisiones, el hecho de minimizar los riesgos, yo creo que es uno de los temas más importantes de aplicar la metodología. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de estos proyectos, ¿no? Es exactamente lo mismo el BIM para infraestructura que el BIM para edificaciones, en esta parte. En donde cambia es donde lo aplicamos. En dónde vamos a aplicar el BIM. Definitivamente ahí está la gran diferencia. Yo no voy a, para poder hacer un proyecto vial de 18, 20, 25, 180 kilómetros de carretera, con una posibilidad de hacer una vía férrea, como el tren Macho, que es un tren que une Huancayo con Huancavelica, si no me equivoco, que son 180 kilómetros de vías férreas, o las nuevas líneas de metro que se deberían haber hecho definitivamente en BIM, ¿no? Si no, no hubiéramos gastado
más de 7.000 millones de dólares en un metro que es el más caro del mundo, ¿no? El metro más caro del mundo está en Inglaterra y cuesta 1.000 millones de dólares. Nosotros estamos haciendo un metro de 7.000 millones de dólares y van como 4 o 5 años y no terminamos ni el 25%, ¿no? Entonces, ¿cuántas posibilidades hubiésemos ahorrado? ¿Cuánto tiempo, cuánto de presupuesto se hubiera ahorrado si hubiéramos aplicado el BIM, ¿no? Eh, o en los puertos que van a hacer ahora, hay muchos puertos, el puerto de Chancay, por ejemplo, definitivamente se tiene que hacer con BIM en algún momento. O los nuevos aeropuertos que se van a construir, en el cual ahí sí tenemos, el aeropuerto es un caso bastante sui generis, porque tenemos la posibilidad de ver ahí los dos tipos de BIM. En el tema de aeropuertos, tuvimos la suerte de dictar una capacitación para el Aeropuertos del Perú, que es una entidad público-privada que maneja gran cantidad de los aeropuertos en el Perú. Y ellos aprendieron el BIM, aprenden el BIM desde la parte, desde el punto de vista del gestor del proyecto y del revisor del proyecto y del cliente que propone el proyecto. Entonces, tenemos los dos, justamente los dos BIM, el BIM para infraestructura y el BIM para edificaciones, en la parte de lo que es la edificación, que es el lugar donde físicamente se encuentran las personas, y en la pista donde están los aviones, en la parte que es la parte tierra, ¿no? Empiezo a encender mi cámara y no la tengo preparada, mi cámara está malograda. Yo tengo una cámara aparte, pero no la tengo ahorita a la mano. Mil disculpas a Idi por no haber preparado eso. Este, pero continuemos, porque en donde vamos a aplicar precisamente es aquí. Ahora, el, el, hay muchos cambios que conllevan el hecho de aplicar el BIM para infraestructura. Uno de ellos es la gran cantidad de información que se tiene, ¿no? Es diferente la forma como se encara el proyecto. En un BIM para edificaciones, repito, desde el punto de vista del modelo, eh, necesitamos o simplemente con un solo software podemos hacer todo el proceso. Podemos tener las especialidades con un solo software y podemos generar todo nuestro proyecto. Si somos bastante duchos como con el software, podemos hacerlo con un solo programa. En cambio, en el tema de BIM para infraestructura es diferente, porque vamos a tener interactuar con muchos softwares a la vez, ¿no? Y eso conlleva a que conceptos como georreferenciación, es la posibilidad de representar en un plano el verdadero lugar en el que estamos, con el que hemos levantado nuestra información, y colocarlo sobre un software, va a tener bastante relevancia, porque la base del BIM para infraestructura es una superficie. Yo, si no tengo una superficie, no puedo hacer un proyecto BIM para infraestructura. Cuando me refiero a una superficie, me refiero a un producto que se puede levantar de varias formas, como por ejemplo con un levantamiento topográfico tradicional, o con un levantamiento topográfico hecho con drones, o con información obtenida a partir de escáner láser. Entonces, nos obliga a trabajar con este tipo de información primero, porque si no tengo una superficie, ¿dónde hago una carretera? ¿No? Si no tengo una superficie, ¿dónde hago el aeropuerto? Entonces, siempre el insumo que se necesita para hacer un modelo bioinfraestructura es la superficie. ¿Cómo lo levantamos? Del cómo lo levantemos y del cómo tengamos esa información va a depender nuestra exactitud de nuestro proyecto. Y ahí empezamos con un primer concepto que siempre me dicen, ¿no? Ingeniero, el BIM para infraestructura solamente sirve para hacer modelos conceptuales. Es mentira, porque si tenemos información real, información levantada en campo, con una metodología tipo LIDAR, con una metodología tipo drone, y tengo la información y la puedo colocar como superficie para empezar a trabajar en mi infraestructura, va a ser un proyecto real. Entonces, que nos va a permitir determinar muchas variables dentro de lo que está el, el, el BIM para infraestructura. Otra cosa que me dicen, ahí no, usted no puede sacar metrados. Claro que puedo sacar metrados, es obvio, pero son diferentes a los metrados de BIM para edificaciones. En el BIM para infraestructura puedo calcular rápidamente el movimiento de tierras. O el área si se hace una carretera, los metros cúbicos que necesita de base o de subbase,
no sé, o el material que necesito para hacer las veredas de una obra de una pista, por ejemplo. Pero sí se puede hacer y no es nada difícil, al contrario, es bastante sencillo. Entonces hay muchos mitos en torno a la infraestructura. Y otra cosa más acerca de la infraestructura es la forma de trabajo. La forma de trabajo conlleva trabajar en un flujo entre softwares. Como les digo, los softwares tienen que conversar entre sí para poder obtener un resultado, pero sobre todo es importante entender que el formato en el cual se trabaja tradicionalmente en el mundo de la informática, que es el formato de archivo, cambia en el mundo de infraestructura. Como manejamos grandes cantidades de información, si trabajáramos con el formato tradicional, que es el archivo punto algo, como lo conocemos, eh, vamos a tener muchos problemas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tengo un levantamiento hecho con escáner láser y tengo 1.000 millones de puntos, no es lo mismo que manejar un archivo con levantamiento topológico tradicional que tengo 100 o 500 o 1.000 puntos. No es lo mismo, la cantidad de información es definitivamente muy diferente. Entonces, por eso es que los proyectos de infraestructura se trabajan como bases de datos, no como archivos, como lo trabaja el Revit, por ejemplo. Todos sabemos que el archivo es en Revit, es el archivo RBT, o como un simple Word, que es el ejemplo que siempre me gusta dar porque creo que es lo más entendible. Yo tengo un archivo de Word completamente lleno de palabras en una hoja 4 puede pesar, pues, exagerando 80K o 100K de espacio, 100 kilobytes de espacio en mi disco duro, ¿no? Si tengo 100 páginas llenas completamente de texto, podría ser que esos 100 o 80K se conviertan, pues, en 1 o 2 megas, ¿no? Y si tengo 10.000 páginas, ya no una, ni 100, ni 1.000, perdón, sino 10.000 páginas, el archivo va creciendo. Eso pasa con todos los formatos que conocemos en el mundo de la informática. Mientras más información, el archivo va creciendo, creciendo, creciendo de tamaño, y va a llegar un momento en el cual, imaginémonos, yo no tengo 10.000 páginas de mi hoja de Word, sino tengo 1.000 millones de páginas de hojas de Word escritas. Imagínense cómo sería el manejo de ese archivo. Ese archivo se volvería prácticamente inmanejable porque el programa mismo no está preparado para la cantidad de información que se obtiene. Lo mismo pasa con los software de diseño y los software de BIM. Pasa exactamente lo mismo. Es por eso que en el mundo de infraestructura, ya hace muchos años, se trabaja con un formato que es SQLite, que es un archivo también, pero que nos lleva a una base de datos interna en la cual uno puede tener gran cantidad de información, no importa el tamaño, uno puede manejar tranquilamente el modelo. Y no importa incluso la computadora. Yo tengo una computadora aquí para poder hacer la exposición, una i5 de sexta generación. Y tengo manejo proyectos de 25 o 30 gigas en esta computadora. Y repito, no es porque yo tengo una mega computadora, una supercomputadora, no. Es porque el formato me permite manejar esa información. Si yo intentar abrir un archivo en Revit de 1 tera, perdón, de 1 giga, en realidad tendría muchos problemas. Entonces, algo que les puedo ir comentando desde ahora, y acuérdense hoy día que estamos 17 de octubre, el formato de trabajo va a cambiar rotundamente en los próximos años. Ya no va a ser un formato como lo conocemos tradicionalmente, ¿no? Hablo de los archivos de ingeniería, obviamente, ¿no? Todo va a mudar a trabajarse en bases de datos. Eso obviamente nos permite un manejo diferente de la información. Todo esto que les comento ya se está aplicando en mi infraestructura. Ya está aplicándose en mi infraestructura y otras cosas más, como por ejemplo manejar los programas en la nube, el entorno colaborativo, todos esos conceptos que vienen de por sí con la conceptualización BIM también ya se están trabajando en mi infraestructura. eh, Incluso hay mucha información al respecto porque muchas personas trabajan con diferentes
diferentes software. Ahora, que hablamos de software, obviamente vamos a entender que hay mucho software por aprender, pero cuánto aprender, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Eh, Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son los flujos de trabajo en BIM para infraestructura. Y vamos a empezar con uno que es uno de los que más me gusta, que es la reconstrucción de la carretera N18 en Holanda, que es un proyecto bastante interesante con el cual en realidad yo entendí de lo que se trata el BIM para infraestructura, porque son conceptos que, como les comentaba, han revolucionado el mercado definitivamente, y la forma cómo trabajan, cómo se encargan los proyectos son totalmente distintas. Entonces, vamos a ver justamente esta carretera que es en Holanda. Me parece que fueron 25 kilómetros de carretera, ahorita lo vamos a comprobar. Fueron 27 kilómetros de carretera, ¿ok? Y la información que se manejó fueron, además de estructuras de civil, como corridors o alineamientos, que fueron más de 150, o carreteras que son anexas al highway principal, al freeway principal, fueron 45 kilómetros, ¿no? También hubo modelos de RAID, hubo 25 modelos de RAID, pero esta información fue planificada con un año de anterioridad. Para poder hacer este modelo se demoraron un año. Lo que nosotros conocemos como diseño se hizo en un año y se hizo sobre este modelo. Un tema muy, muy interesante y fundamental para poder entender justamente esta metodología es que el entregable final no fueron planos, no fue una ayuda a memoria, no fue una memoria descriptiva. Creo que sí hubo memoria descriptiva, pero a lo que voy es que los planos en sí no existen. No imprimieron un solo papel para poder presentar el proyecto. Entonces ustedes preguntarán, y yo mismo me pregunto, ¿no? Nuestro corto entendimiento todavía de latinoamericanos tercermundistas no entiende que cómo comparten información, ¿no? Comparten información a través de tablets, en entornos colaborativos, en donde todos se enteran de cómo se está utilizando la información, quién la está utilizando, cuándo y cómo la está utilizando. O sea, tenemos la información para todos los que pertenecen al proyecto. Es obvio que ese entorno colaborativo no es un entorno que sea difícil de aprender, al contrario, es bastante sencillo aprender el entorno de trabajo. Otro tema puntual, aparte del hecho de poder trabajar sin ningún tipo de papel, es que más de 200 personas fueron involucradas en el proyecto, desde profesionales que trabajaron en el prediseño, el diseño. Es que hay una diferencia también sustancial en este tipo de proyectos en Europa, ¿no? Es diferente como hacemos aquí los proyectos, ¿no? Acá, para poder hacer un proyecto, primero necesitamos un estudio, ¿no? Y hacemos una licitación para que una empresa gane ese proyecto y haga el estudio con el cual va a construirse, ¿no? Después hacemos otro proceso en el cual hacemos otros términos de referencia, en donde se dice cuál sería la característica del principal, de la empresa que va a ganar el proyecto. Entonces hay pasos que son obligatorios para nosotros como país, pero que en Europa no hacen problemas. Para ellos, simplemente la empresa donde trabajaban Jerome Jerome me olvidé el nombre del otro holandés. Bueno, te perdono la memoria rápidamente. Este, cuando, cuando Jerome nos explicó precisamente esto, cómo es que se aplicaba el tema, para nosotros fue una revelación, ¿no? Jerome y Christian, me olvidé de Christian, Christian Otta y Jerome T. Hauser. Eh, Ellos fueron las cabezas de este proyecto, ¿no? En el cual vemos los 27 kilómetros terminados, cómo debería ser, todos los problemas medioambientales que hubo, lo resolvieron básicamente al instante. Un equipo de trabajo totalmente involucrado en el proyecto hace que la respuesta sea bastante rápida, obviamente. Eh, ¿Qué más usaron aquí, señores?
Vamos a ver ahora algo bastante interesante que es el flujito, el flujo de trabajo. ¿Qué se utilizó para la reconstrucción de esa carretera? Y bueno, acá contando así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo menos 12 o 13 softwares. A ver, sí. Ok, perfecto. Entonces, este tipo de carretera, para poder generar el modelo integral que está aquí en la parte central, voy a utilizar acá un marcador, a ver, ahí está. Ok, ahí tenemos el modelo Infraworks. Lo que ustedes han visto es un modelo que está en Infraworks. En ese momento se llama Infraworks 360, ahora ya no se llama Infraworks 360. Se llama Infra 360. ¿Ok? Entonces todo se centraliza aquí en el software denominado Infraworks, todo. Y ahí viene la información de Civil, viene la información de Revit, viene la información de lo de Civil. La información termina en FBX, va en formatos como IMX, CF, Shapefile, FX y DWG. Entonces, toda esta información va a ser, digamos, eh, aprovechada para poder desarrollar el proyecto y para poder hacer un modelo 3D del proyecto. ¿Okay? Eh, Vamos a ver entonces que el Revit está aquí, miren. El Revit es una pequeña parte de un flujo, no pequeña, pero sí una parte importante del flujo. Aquí está el Revit. ¿Ok? Tengo más información también. Tengo información que está en AutoCAD, información que está en Civil 3D. Civil 3D básico para poder trabajar la información georreferenciada. Si otra vez Civil 3D en realidad. ¿Ok? Entonces, los entregables, señores, el entregable final fue un modelo de una tablet. Imagínense eso. ¿Cómo hacer para manejar la información en una tablet? ¿Cómo hacer para manejar la información que tenemos ahí? Esa es justamente la pregunta que se tiene que responder. Segundo, si bien este cuadro nos muestra el desarrollo del proyecto que hemos visto al final, no es algo que pase siempre y que sea siempre de esta forma. ¿A qué me refiero? A que yo voy a tener un, un, un horario, en este caso, un flujo de trabajo o un diagrama de flujos, lo cual va a ser muy, muy distinto al de el mismo edificaciones. Entonces, todo el proceso BIM que conocemos, planeamiento está acá, no, mira, aquí está planeamiento, mira, aquí está planeamiento acá. Entonces yo traigo el planeamiento, lo traigo para aquí, tengo aquí en mi Navisworks toda la información de planeamiento. Costos, pero por ahí debe estar algún software manejando costos. Entonces se puede incluir ahí el tema, el tema de trabajar acá directamente como si fuera el BIM tranquilamente. No hay ningún problema, señores. Profesor, entonces, ¿cómo me llevo del infraworks, cómo me llevo al Navisworks? En un modelo FX, el FX lo acepta el, el mismo Navisworks. Entonces, el tema de aprender formatos me parece más interesante que aprender software. ¿Ok? ¿Qué formatos puedo yo compartir para poder trabajar? ¿Ok? Entonces, vemos que hay mucha información, muchísima información que maneja a la vez. Otra pregunta más que siempre me hacen. Ingeniero, ¿debo aprender todo Revit, todo Civil 3D, todo 3D Max? No, no es aprender todos los softwares. No te lo diría y tampoco lo he hecho yo, ¿no? Claro, puedo decirte que de Civil 3D comparo alguna información levantada, trato de compararlo, y no sé, hay muchas posibilidades de que los resultados sean similares, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar y en dónde, en qué proceso, en qué momento aplicar este tipo de flujos? Eso hay que entender, por lo menos yo lo sugiero que sea en etapas de diseño o de propuesta de cómo se llama, de selección de estas empresas que van a construir finalmente. Hay muchos lugares donde se puede aplicar el BIM.
Y esto no es lo único que tenemos en la cartera N18, porque también tenemos la posibilidad de, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y no quiero mantener esto, perdón, se me fue. Voy a poder compartir la pantalla, mil disculpas, se me fue. Ok, ahí está. Ahora sí estoy compartiendo la pantalla en 3, 2, 1. Aquí estamos. Ok, se me fue por el hecho de borrar esas anotaciones que había hecho. No todos los flujos de trabajo entre software van a ser iguales a este. No todos van a ser iguales a este. Van a haber diferencias también. Ok, repito, es muy interesante esta forma de trabajo de los holandeses, pero no es la única. También van a ver un flujograma hecho por nosotros, para que vean la diferencia entre uno y otra aplicación. El otro ejemplo que quiero mostrarles es algo en donde vamos a utilizar el modelo, pero para la última parte del BIM, compartir la información con personas que no tengan un conocimiento técnico. En este caso vamos a hablar del ejemplo que me permite eh, comentarlo mi buen amigo Johnny Mora, que es costarricense que trabajó justamente en el proyecto de Canal, y es una estructura monstruosa. Vamos a ver justamente qué es lo que pasó en ese momento, que fue ya hace, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí, en el Canal de Panamá, otra forma de mostrar la información. Acá no vamos a hablar de ingeniería, no vamos a hablar de software, de software de diseño, y no vamos a ver la etapa BIM en la cual nosotros tenemos que compartir la información. Hay que entender que entre los actores de los proyectos no todos tienen el manejo técnico, no todos saben manejar un plano o leer un plano. Hay mucha información que simplemente no tienen acceso a la información que uno tiene. Entonces, este es el modelo que quedó finalmente actualizado y con el cual se está trabajando. Hay que entender que para poder llegar a este modelo, también es una combinación de varios softwares. Porque yo no puedo ir alegremente a, no sé, al río Marañón y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un canal aquí en el río Marañón, ¿no? No puedo ir así alegremente, yo tengo que tener un estudio previo hecho, y ese estudio se propone que se haga con BIM, que se levante la información con BIM, que se guarde la información con BIM, que se guarde la información en repositorios de base de datos, como creo que el grupo C creo que lo hizo, o me equivoco. Creo que vamos a ver entonces cómo es que, vamos a ver el avance de los softwares. Cómo los softwares aparecen, hay que entender que es un proyecto de 10 años, muchachos. Entonces, vamos a ver cómo el software en una etapa inicial, que ni siquiera se llamaba InfraWorks en ese momento, se llamaba Infrastructure Modeler, pasa a tener un poco más de realidad en un segundo estadio, hasta un tercer estadio que fue hace 3, 4 años, en el cual ya se puede ver la realidad. Otro punto que me olvidé comentarle por la infraestructura es que nosotros trabajamos, el tema del renderizado es un tema que siempre está puntualmente, o siempre está, es un tema que está constantemente elaborado. ¿A qué me refiero? Que la forma de trabajar renderizadamente es la forma normal del trabajo de infraestructura. Tú vas a ver moviéndose el río, o los árboles, o los postes con una realidad realmente muy evidente. Y vamos a ver que cuando compartimos la información, en este caso, hace 4 años, ellos ya empezaban a pensar en lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Y para eso, de distintas plataformas de modelado BIM, como puede ser InfraWorks, Civil 3D o Revit, tenían softwares adicionales para poder llegar a ese tipo de realidad. Lo primero, compartir a través de un iPad, lo más normal, lo más simple, que a través de un software convertidor como el InfraWorks 360, iPad Application, podemos ver la información en un iPad, era algo habitual, pero las cosas empezaron a cambiar cuando empezaron a verlas en Google Cardboards, o en Oculus, o en HTC Glasses. O sea,
ahí necesitamos o necesitaban trabajar con otro tipo de software para poder llegar a esa realidad. Hay un software que me gustaría recomendarles y que si lo pueden buscar desde ahora, lo hagan. Este software de aquí, que es el Fusor. Este software Fusor es impresionante. Búsquenlo, por favor. Busquen el Fusor. Yo estoy buscando aprender el Fusor, no encuentro a alguien que me enseñe, pero es un software impresionante para poder modelar desde el punto de vista de ingeniería y seguir los proyectos desde el punto de vista de ingeniería. Es un software muy completo. No me acuerdo si es de Holanda o de Australia, no recuerdo, pero es un software muy completo. Pero no solamente por el Fusor se llega a tener información que se puede leer en una realidad virtual, ¿no? Imaginemos, ¿no?, también la posibilidad de trabajar con Unity o con Maya, que ya son software de otro tipo de software, ya no son software de ingeniería, sino ya son más software de manejo multimedia, ¿no? Eh, para poder generar ya realidad aumentada, ¿no? O sea, imagínense no solamente tener los lentes para pasear en el canal, sino la posibilidad de tocar algún elemento, tocar alguna baranda o poder tener esa interacción. Entonces, no sé si habrán llegado hasta ahí, pero el hecho de poder compartir información de otra forma hacia los involucrados, hacia los vecinos que estaban ahí en las zonas de trabajo, a los mismos contratistas que no entendían cómo iba a ser el proyecto finalmente, o cómo fue el proyecto finalmente, cómo se hizo, el hecho de poder compartirlo a través de otro software también se hace. Entonces, aquí estamos hablando de una etapa final del proyecto, la etapa de compartir la información y ver cómo es que otros actores del proyecto se beneficiarían de esa información. Entonces, esa también es una ventaja con la que se tiene, ¿no? Bueno, a partir de este proyecto del túnel Quilicura, es un proyecto que sí hemos trabajado aquí. Este proyecto fue hace 3 años y lo que nos pidieron nuestros amigos chilenos fue desarrollar el túnel. Por una cuestión de entendimiento de software, lo llamo así, no pudimos hacer todo el enlace, pero llegamos a hacer lo que es el túnel. Vamos a ver, el flujo no lo pedí aquí, pero vamos a ver, voy a parar acá para poder ver el video voy a compartir toda mi pantalla, para ver el video de cómo finalmente quedó el túnel. Bueno, no finalmente, porque estamos hablando este es un primer video de lo que es el túnel. Eh, un problema que tuvimos acá, básicamente, para poder aplicar el túnel fue esto de aquí. Para nosotros la sección típica fue un problema, porque las secciones típicas variaban y eran propias del mismo trabajo del túnel. Entonces, lo que hicimos finalmente fue crear secciones típicas en InfraWorks diferentes y que se adaptaban a la creación de los túneles. Y porque en realidad ese era un tema bastante álgido. Y aquí está vamos a verlo por aquí. Acá lo vamos a ver exactamente. Este era el problema. Hacer esta sección típica, toda la sección típica. Para eso utilizamos algunos software que seguramente habrán escuchado hablar, como Subassembly Composer, que es un adicional del Civil 3D, o también para hacer este recorrido, por si acaso es en InfraWorks, no es en 3D Studio, ¿no? Y bueno, en realidad, como digo, es un estadio inicial del proyecto, o bueno, creo que era la revisión 3 o la revisión 4 del túnel, porque el proyecto final se entregó con todos los elementos, digamos, detallados, ¿no? Con todo lo que es la señalética adentro, las compuertas adentro, con todo lo que iba a ser el sistema de ventilación. Todo el proyecto se diseñó finalmente con por lo menos la parte del túnel que nosotros lo hicimos, lo diseñamos todo en InfraWorks con esas ventajas. Pero ellos terminaron todo el enlace, o sea, todas las carreteras que están anterior, todas las pistas que entraban al túnel, etcétera, y parece que ellos usaron todos estos software, ¿no? Esta parte no entramos nosotros, lo digo para no decir que trabajo en esa parte también, pero ellos ya comparten información colaborativamente en BIM 360, en la nube, e incluso tienen software para poder conceptualizar, visualizar, detallar, colaborar, fabricar y construir. Entonces, una de las
uno de los temas puntuales que me gusta a mí es el Dynamo, el uso del Dynamo para poder programar algunos temas repetitivos. Entonces, hay mucho uso de software, en este caso software de Autodesk, para poder desarrollar proyectos. Acá también un disclaimer, ¿no? No necesariamente aprenda, muchachos, software de Autodesk, no necesariamente Autodesk es todo. Hay muchos caminos, muchos otros software. Solamente es cuestión de averiguar y de ver cómo se aplicarían algunos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho un software que es de Bentley, que se llama Concept Station. El Concept Station es muy parecido a InfraWorks y me permite también tener cantidades, tener volúmenes, tener em, quantities takeoff de manera bastante rápida, bastante fácil. Pero el tema, y yo creo que incluso mejor que el InfraWorks. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no puedo trabajar grandes extensiones de terreno, por la misma limitante que el Concept Station no maneja grandes cantidades de datos. Entonces, este es un problema, ¿no? Eh, o por ejemplo, el hecho de trabajar con programación en JavaScript para poder sacar reportes del mismo InfraWorks. Eso también es una ayuda bastante interesante para poder aprovechar el modelo y aprovechar toda la información que podemos tener. Entonces, el flujo con el que se trabaja es muy importante para entender cómo es que los proyectos van a ser encarados finalmente, ¿no? Va a ser un proyecto ya netamente peruano, esto pasó en Trujillo, este es un proyecto de Trujillo, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de que hace 3 años más de 3 años, 3 años y medio, ¿no? 2017 fue. 2017 lo que pasó fue que la quebrada de San Ildefonso se activó y lo que hizo fue que hubiera un flujo que llegara hasta Trujillo e inundara toda la ciudad de Trujillo y prácticamente hiciera que colapsaran los servicios básicos de la ciudad por varios días, ¿no? Acá tuvimos un problema grave también, ¿se acuerdan? Ese año de escasez de agua, no todos pasamos eso. Este proyecto buscaba, si en algún tiempo lejano, cercano, este evento volviera a ocurrir, no provoque los mismos daños en la ciudad de Trujillo, sino haya un, una alternativa para que no se inunde Trujillo. Y este es el producto de lo que vamos a, o de lo que se han analizado, ¿no? Hay que entender que para poder levantar la información lo que hicimos fue esta quebrada, que es la quebrada San Ildefonso, que son aproximadamente 1.600 hectáreas, levantarlas con el dron para tener una exactitud interesante. Y después vamos a tener la posibilidad de ir a ver Laredo. Laredo es esta ciudad agrícola que está al costado, que se veía afectada, pero no tanto como la ciudad principal que era Trujillo. Vemos ahí, lo que vamos a ver posteriormente es justamente luego del análisis hidrogeológico y de tener la información para poder ser, digamos, representada en un modelo 3D, lo que se hizo fue un análisis. Otro de los puntos principales de lo que es trabajar con modelos 3D es definitivamente el análisis. Entonces lo que se hizo fue proponer una lluvia 10 veces más copiosa de lo que pasó en el fenómeno del Niño y se determinaron los flujos por donde iba a pasar posiblemente ese flujo, ¿no? Todo llegaba a una bocatoma, que lo que hacía era desviar, antes de eso, hay un tema importante acá, que es el tema de la, del, el tema del dique. El dique que construyeron para poder, que aquí está, el dique que construyeron para poder hacer este análisis es un dique especial, no es un dique común y corriente. Tiene una franja al medio, que le permite pasar agua, y así como las partes de los estrios le permite pasar agua, pero lo importante es que se va aguantando cierta cantidad de agua hasta que nuestra siguiente estructura logre contener la mayor cantidad de agua y pueda desviarla, esta boca toma, lo que va a aparecer acá en este momento. ¿Ok? ¿Ok?
Esta bocatoma lo que hizo, aparte de poder sostener una gran cantidad de agua, lo que hizo fue generar otra alternativa, una alternativa que lleve el canal sobre el río, en ese caso es el río Moche. Entonces, esta propuesta de canal se hizo utilizando propuestas BIM. Se propusieron tres tipos de ruta eh, alternas entre ellas, y se seleccionó una a partir de las interferencias que tenía. Las interferencias de este canal son justamente los elementos cerrados, ¿no? O sea, no solamente las quebradas, que bueno, ya poco a poco se empezó a trabajar, sino también el hecho de que llegue al río, pero que ese canal beneficie a la mayor cantidad de agricultores en Laredo. No es que nosotros íbamos a pasar por encima de un lote y ya. Acá no, acá al contrario. Se coloca mal, digamos, se desvía el río para que puedan ser beneficiadas la mayor cantidad de zonas agrícolas en Laredo. Entonces, lamentablemente, este proyecto empezó a ser construido en agosto del año pasado y para el año pasado se dejó de construir, lamentablemente. Y la verdad es una pena que no se haya terminado de hacer el proyecto y bueno, solamente nos queda rogar que no se vuelva o que no vuelva a ocurrir un evento como el que ocurrió en el 2017 y afectó a todo Trujillo, ¿no? Continuamos entonces, señores. Vamos a continuar con nuestro siguiente ejemplo, que es bastante interesante, que es el proyecto del puente Tarucachi en Tacna. ¿Ok? ¿Qué pasa con el puente Tarucachi en Tacna? ¿O qué pasó con el puente Tarucachi en Tacna? Lo que se hizo fue primero no, sino un levantamiento con drones de la zona. ¿Ok? Todo esto, por si acaso, está hecho en Infraworks, los títulos todos están hechos en Infraworks. Y bueno, ¿qué hicimos en un primer estadio? En una primera etapa del proyecto lo que hicimos fue levantar la información con drones. Después de levantar la información con drones, lo que se hizo fueron justamente las propuestas de diseño. En este caso, el puente antiguo, que es este puente que está aquí, fue cambiado por un puente nuevo. Pero para llegar a este puente nuevo, hubo por lo menos unas 10 o 12 propuestas distintas. Puente nuevo. Entonces, lo único que teníamos que hacer nosotros era volver a modelar el puente y dar las características del nuevo cliente. Eh, ¿Qué otro dato importante tenemos aquí? Cuando nosotros escogimos varias propuestas de puente y seleccionaron una, empezó otro problema, un problema que no lo tenían mapeado, era este aquí. Este lugar, esta quebrada, este montículo aquí, aunque ustedes no lo crean, es una zona arqueológica. Entonces, entregar todos los papeles de nuevo o dar una solución aquí a este radio de giro. Demostrarles que este radio de giro no había ningún problema. Entonces, por eso, pues que esta información se trabaja con ese, digamos, con estas propuestas, ¿ok? Y aquí, para poder definir que este radio de giro era el correcto, se utilizó otro software, netamente de Civil 3D, que se llama este, Vehicle Tracking. Con Vehicle Tracking lo que se hace es simular qué pasaría si los dos muebles cruzan, ¿ok? Y así se hace un análisis de simulación, visto de 2D. Yo voy a atravesar el carro C3, estos son autos, son camiones tipo, según la norma, entonces vemos que no afecta en nada, ¿ok? Entonces, después de hacer el análisis de radio de giro, lo que se hizo fue un análisis 3D de radio de giro, está chiquito porque estamos mostrando bien lento el resultado, pero simplemente para que vean que no hay
que, no hay, que el puente que hemos diseñado es tal cual se construyó finalmente. Esto puede terminar construir en diciembre del año pasado, entre diciembre y enero. Tengo videos de este puente en la noche y es exactamente igual, con la señalética, con todo lo que son los chevrones, con todo. Entonces, ¿qué aprender, no? ¿Qué softwares aprender? ¿Cómo tratarlos? Me hubiese gustado tener el flujo de esto, lamentablemente no lo hice, pero porque todo lo tengo prácticamente, he visto tantas veces este proyecto que lo tengo ya en mi cabeza. Aparte de la tecnología con drones, del Pix4D, de todos esos software que usamos, eh, está también la posibilidad de trabajar con 9 puntos, que puede ser el V360. Hay mucha información que se tiene que guardar, hay que ver si se trabaja con un Vault o con algún repositorio externo suficientemente robusto, para poder evitar algunos ataques informáticos. Y ese es el resultado, como les comento, ¿no? Es bastante impresionante. Esa simulación, por si acaso, esto es el archivo, el video está hecho en InfraWorks, pero esa animación de esos camiones que acaban de pasar, que son camiones netamente que ingresan, que pueden ingresar a la curva, acá también yo estoy tratando de no salirme. Y bueno, esos autos, como les digo, que están en movimiento, que nos acompañan, son un trabajo que se hace con 13 Max, que es bastante sencillo. Tenemos mucha información entonces que ver aquí, que manejar acá, desde la información con drones hasta el resultado final, ¿no? Que sirvió para poder construir a tiempo, obviamente dentro de lo que no se puede trabajar, pero la señalética es exactamente lo mismo, todo es lo mismo, las marcas de suelo, todo es exactamente lo que el modelo nos exige. ¿Y qué otro proyecto más vamos a ver? Vamos a hacer un proyectito más por aquí, que me encanta por lo mismo video, ¿no? ¿Ok? Ese es el puente y vamos a ver otro proyecto de que estamos empilados. Vamos a ver si otro proyecto nos ayuda. ¿Ok? Un escape aquí, un play aquí. Y tenemos ahora sí el proyecto minero Corihuayra. Este proyecto, la verdad que es bueno que llevamos trabajando 8 meses y todavía seguimos trabajando. Eh, ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto se trata de ser un gemelo digital de la mina. Si cuando hablo de gemelo digital, que es un concepto que seguramente han escuchado hablar, es hacer un elemento exacto, que va a pararse en un sitio exacto y va a tomar información. Vamos a ver también cómo es que utilizando la metodología de drones y la metodología de láser se pueden tomar decisiones. Vamos a entrar aquí al video. Vamos a abrir, esta es la minera Corihuayra, ¿ok? Ese es el logo, y vamos a ver qué se hizo, qué es lo que se utilizó para poder combinar esas nuevas tecnologías. Lo que se hizo principalmente fue salvar áreas en donde podamos trabajar posteriormente. Hay un área que está por la parte superior donde no se hizo y eh, han pedido el levantamiento con otro tipo de equipamientos. Lo que se levantó por fuera es con drones, lo que se levantó por dentro es con escáner láser. Estos no. Estos son diseños de tomografía subterránea normal, ¿no? Entonces, eso no va ahí. Eh, Ahora, ¿qué pudieron hacer los ingenieros acá? Pudieron tomar decisiones rápidamente. Vamos a retroceder un poquito porque acá es un tema muy importante que es el poder decidir prácticamente en minutos. Para ellos, para los geólogos, eh, este, esta formación que tiene un nombre, me parece que se llama Victoria, con esta formación de aquí, que es la formación roja que está acá detrás, son una continuidad. Y con el magenta es una continuidad. Entonces, el manejo de la información es distinta. Las labores no son así. Las labores es levantarlo con escala láser y está está en ese momento en pleno desarrollo de ese,
de estas especialidades. Acá tenemos, ¿qué especialidades tenemos acá? La especialidad mina, tenemos la especialidad de geología, tenemos la especialidad civil, tenemos la especialidad de topografía, tenemos muchas especialidades trabajando a la vez. Y eso es lo interesante de poder. ¿Ok? Otra toma de decisiones, por ejemplo, en estas labores de aquí. Ven que esta labor está yendo a ninguna parte, y eso a ninguna parte se van a encontrar y van a decir, oye, por acá no debería haber perforado. Si no lo planteo así. ¿Ok? Si no tienen ninguna pregunta con respecto a este proyecto que es muy interesante, vamos a pasar a otro proyecto. Acá es bastante importante cómo cada una de las labores fue separada, en ese caso con el software habitual. ¿Ok? Vamos a ver otro proyectito más, un último proyecto que es también bastante interesante y también pertenece a lo que es el mundo del BIM para infraestructura. Es el modelamiento 3D de todo un distrito. Ya pasamos de una carretera pequeña, de un puente, una ciudad que era ya grande, ¿no? Donde modelamos algunos elementos, pero imagínense modelar todo un distrito. En este caso nos lanzamos a modelar todo el distrito de La Punta, utilizando obviamente las herramientas. Vamos a ver esto. ¿Ok? ¿Qué se quiere demostrar con este modelo? En realidad, acá todos los elementos que vamos a tener son independientes, los árboles, las casas, los autos, las pistas, todos son modelos independientes. De paso que yo quiero hacer clic sobre un elemento y ver una imagen, como lo vimos en el momento lo podemos hacer. Solamente recordando un poco la anécdota, esa vez fuimos por la invitación de lo que es la posibilidad de tener el manejo de información directamente utilizando no solamente los drones. Lo que se hizo acá fue pasar la información desde lo que se levantó de los drones hacia un repositorio de datos, que en este caso fue Civil 3D, para poder levantar los servicios muy rápidamente. ¿Qué se hizo? Aparte, se generaron imágenes 360. Esas imágenes seguramente ustedes las habrán visto, muy parecidas a los que tiene el Google Drive, ¿no? Perdón, el Google Maps. El Google Maps tiene la posibilidad de hacer clic sobre o buscarte por cualquier parte y aparece un iconito. Oye, acá puedes hacer clic, haz clic ahí, ¿ok? Pero no solamente pudimos trabajar por fuera del distrito, sino también por dentro. Nos permitieron entrar a la compañía de bomberos y también tomamos información adentro. Eso nos permite ver ya la información por fuera. Yo también incluso interactuar con información dentro de una edificación. Si papá, o si ahí los señores que están por ahí nos dejaban entrar ahí a estos lugares, podíamos también tomar información. Y no solamente tomamos información, digamos, superficial, ¿no? Es lo que nos permitió, bueno, para poder levantar esto utilizamos otras cámaras también, no solamente fue dron. También tengo la posibilidad de ver debajo de la tierra. Debajo de la tierra, nosotros en una ciudad vamos a tener una red de tuberías o red de agua, incluso de luz, ¿no? Entonces, todo ese catastro, ¿dónde está? No existe en realidad. Nosotros lo que hicimos fue simular una. ¿Ok? Tenemos también la posibilidad de analizar. Eso es muy importante dentro del mundo BIM. No solamente el modelamiento es importante, sino es importante también analizar. Obviamente uno piensa en la punta y piensa en maremoto, ¿no? ¿Qué pasaría si una ola de 10 metros nos cubriera? ¿Cuánto se demoraría en cubrir, no? Entonces vamos a utilizar otra aplicación dentro de nuestro InfraWorks, nuestro modelo, en donde le vamos a hacer clic y le vamos a hacer acá ver la información de toda la información. Miren ahí cómo el agua va creciendo, miren. No es que sea un video, bueno, está bien un video así, pero eso es parte del análisis. Ese análisis nos lo dio la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú. El hecho histórico de cuánto iba creciendo el mar cada cuánto tiempo, ¿no?
Entonces, el manejo de la información, señores, se vuelve absolutamente total. Ya no es una sola cosa, ya no es un solo edificio, es un grupo de edificios en el cual podemos analizar, podemos dar soluciones, podemos hacer nuevas propuestas. El manejo es absolutamente distinto y definitivamente es otro tipo de manejo de los proyectos. Eh, y bueno, creo que, creo que ahí terminamos esta parte, más de una hora hablando. Este, vamos a conocer justamente, un momentito por favor. Mil disculpas, señores. Entonces, tenemos esto que les he mostrado es parte de lo que se puede hacer con infraestructura. El mundo es mucho más amplio en infraestructura, tenemos muchas cosas más que hacer, tenemos muchos otros proyectos eh, y lo que nos falta ahora es especialistas. Son especialistas para modelar, especialistas para gestionar el tipo de proyectos. Yo considero que el tema de BIM planificación es un tema que está muy bien cubierto por nuestra parte. Hay excelentes profesionales, amigos míos que manejan este tema de la perfección, profesionales interesantes y muy buenos que manejan el BIM planificaciones. Pero no es todo, y tampoco lo va a hacer todo. Hay mucho más información, mucho más datos que manejar, muchísimas más, digamos, muchos más proyectos, incluso hasta económicamente hablando, ¿no? Hacer una edificación no se va a comparar a hacer kilómetros de carretera. Eh, la sugerencia final es esa, busquen capacitarse, busquen empezar a entender este tipo de metodología, que es un cambio total de la forma tradicional de cómo se ve el BIM, ¿no? Bueno, por mi parte es todo, y agradeciendo, voy a agradecer a Lee de nuevo, a Jesús por... Si hay alguna pregunta, muchachos, aquí estoy para responder algunos minutos más. Si es que preguntas, a lo mejor no le gustó la exposición y, y no hay preguntas, pasa también. Ingeniero Luis Carrión, muchísimas gracias. Bueno, sí, estamos esperando a ver si algún participante del Zoom quiere participar, Ujú, pero mientras tanto, tenemos una pregunta del Facebook Live de parte de Jordi Malki, quien nos consulta. ujú. Eh, Nos está diciendo si es que es posible modelar el movimiento de tierras, por ejemplo, Claro, simular por supuesto que huaicos, sí, ¿no? claro De que sí. alguna forma similar a lo que se ha modelado las lluvias, el recorrido del agua que usted ha proyectado en su pantalla. Sí, claro que sí. Sí se puede hacer sin ningún problema. Para eso, revisen el software que les comenté, Fusor. Ahí se ve claramente el movimiento de tierra, es impresionante, la verdad. Se puede hacer dentro de este flujo de infraestructura. Pero eso ya es Hollywood. Nosotros en Autodesk University le llamamos a este tipo de BIM Hollywood. O sea, ya es para impresionar, ¿no? Y claro, parte de ingeniería, es parte de arquitectura, es parte de la especialidad, pero ya es más, me interesa más el resultado que el hecho de ver moverse la Tierra, ¿no? Creo yo. Sí, claro, ver el tsunami es impresionante, ¿no? Pero es más los resultados, creo que es lo más importante ahí. Bill Hollywood es también bastante interesante de aprender, así que, por ejemplo, el movimiento de esos autos que vieron ahí en el planeta Patti, en Tacna, es Bill Hollywood también. Así que, nada, se puede hacer también sin ningún problema, Jesús. Ya. Bueno, tenemos una pregunta de parte de Robina Zaire, quien nos consulta si se podría, o bueno, cómo sería el modelamiento del comportamiento de la interacción infraestructura-superficie. Interacción, infraestructura, superficie, que Romina me puntualice más la pregunta porque no la entiendo mucho. ¿Qué quieres simular? Superficie, no la entiendo mucho, Jesús. Por ahí si nos lo explica en una segunda pregunta, Romina le agradecería.
A ver, vamos. ¿Alguna otra Mm, pregunta? sí, sí, a ver. De parte de... A ver, ¿cómo? Ya, de parte de Omar, Omar Sullón nos consulta si cuál es el análisis costo-beneficio de todos estos proyectos que nos está mostrando, ¿no? Al aplicar el BIM a estas infraestructuras. Totalmente, muchachos. Lo que les comentaba, ¿no? El hecho de modelar antes de construir es una de los pilares fundamentales de la metodología BIM, ¿no? ¿Por qué modelar? Porque tú te equivocas en el modelo. En el caso del puente, por ejemplo, en el caso del puente no se hizo una sola propuesta de diseño del puente. Se hicieron 8, 10, 12, 15, 20 propuestas diferentes, hasta que los especialistas decidieron cuál era la mejor propuesta. En el caso del canal que se hizo en la quebrada San Ildefonso, la que pasa por Laredo, se hicieron 3 propuestas distintas, cosa que en la ingeniería tradicional no se puede hacer. O sea, en la ingeniería tradicional, te llega el expediente técnico y tú tienes que construir lo que dice el expediente técnico. Si no lo construyes así, te vas a la cárcel, ¿no? Y muchas veces los expedientes técnicos tienen problemas. Por eso hay problemas de tiempo, problemas de cambios de presupuestos. Entonces, los beneficios de trabajar con metodología Lean son abismales. Obviamente el BIM bien aplicado, obviamente el BIM en el cual se puedan analizar ciertos contextos, pero la diferencia es notable con respecto a la construcción tradicional. Entonces, repito que la lección aprendida ahora debe ser eso. Esta es otra forma de construir, la forma de construir en la computadora, en la cual yo me puedo equivocar en la computadora. Es mejor construir en mi computadora un muro y derribarlo en mi computadora que construirlo en el mundo real y derribarlo en el mundo real. Y hasta ahí llegan los beneficios. Tiempos totalmente distintos. Controla los tiempos con el modelo. Costos, controla los costos con el modelo. Controlas cuánto de base vas a usar para una carretera, cuánto de subbase, cuánto de asfalto. Todo lo vas a tener controlado. Eso te lleva a controlar las cantidades. O sea, eh, eh, por todo lo que el BIM significa como metodología, la tendencia del Perú es aplicarlo aquí en los proyectos del Estado. Entonces, los beneficios son enormes, Jesús. Así que esa sería la respuesta. Ujú. Correcto, ingeniero. A ver, acá Aquí hay tenemos una una pregunta de pregunta. Paulo. Me dice que hemos visto muchos usos de proyectos en grandes magnitudes. ¿Usted cree que proyectos pequeños vale el costo-beneficio de proyectos pequeños? También, claro que sí. Con más razón aún. Con más razón aún. Acá el tamaño del proyecto no influye en la aplicación del BIM, al contrario. Yo lo aplicaría en cualquier tipo de proyecto. Este, por ejemplo, hay una iniciativa del Ministerio de Vivienda para hacer para trabajar viviendas básicas para nuestros compatriotas que viven en la sierra y que sufren eh, lo- los problemas por las condiciones climáticas. Entonces, este, estos compatriotas, este proyecto se va a hacer en BIM, ¿no? Y son proyectos de pequeñas casas que son en realidad bastante pequeñas, que tienen una sala, un comedor, una cocina y 2 dormitorios. Entonces, no importa el tamaño del proyecto, señores, lo importante es la aplicación y ver cuáles son estas condiciones que hacen favorable que se aplique el BIM. Dime, Jesús, creo que tenías tú otra pregunta. Eh, no, ingeniero, esas son todas las preguntas que hemos Perfecto, tenido a lo largo perfecto. de esta sesión. Repito, les agradezco bastante la invitación a ustedes. Cualquier otra exposición que acá hay mucho de qué hablar, hay mucho que hablar de nuevas tecnologías. Podríamos hablar bastante de drones, podríamos hablar bastante de escáner láser, podríamos hablar bastante de otras metodologías que se aplicarían para levantar la información. En realidad el mundo es vasto, el mundo BIM es vasto, y ojalá que esta exposición sirva para poder encender ahí un chip
encender el chip y vean de otra forma los proyectos o intenten ver de otra forma los proyectos. Para terminar, ahí están mis redes sociales, agréguenme, contesto todo en cualquier momento, así que a disposición de ustedes. Y Rogelio me dice que quiere hacer una última pregunta. A ver, Rogelio, que es el que se lanza con su última pregunta. A ver. Ingeniero, buenas tardes. Espero me puedan escuchar. Mi consulta es, sabemos que los sismos es uno de los fenómenos que más pérdidas económicas y también de infraestructura generan, ¿no? Entonces, al igual que los huaicos se puede modelar, no sé si se ha llegado a modelar el comportamiento, por ejemplo, de un puente de un puente en conjunto con una superficie, o sea, ver cuál es el comportamiento del puente ante un sismo. No, lamentablemente, Rogelio, esa metodología todavía no está a disposición de nosotros. Yo he visto videos en los cuales a través de 3D Max se hacen ese tipo de animaciones, pero no es como lo que tenemos en lo que les mostré a ustedes en el tema de la, de la inundación, del tsunami. Es diferente. Lo que le mostré el tsunami no es un video, sino es el resultado de estudios de años que se aplican en ese tsunami. O sea, la pregunta era, en los próximos, ¿qué pasaría si una ola de 10 metros pasa esa barrera natural que existe en la punta? ¿Qué pasaría, no? Entonces, lo que vemos es el resultado. En el caso de sismos, estuve conversando hace bastante tiempo con la gente de física de la uni para poder hacer algún tipo de interacción entre modelos 3D y sismos. Lamentablemente todavía no hay una interacción, así que yo considero que en los próximos años va a haber también una posibilidad de hacer este tipo de interacción. Esperemos que lo hagan pronto y que lo aprovechemos nosotros para poder aplicarlos en el modelamiento 3D también. Bueno, Jesús, creo que ahí quedamos, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas. Repito, les agradezco bastante la invitación, a disposición de ustedes para cuando quieran, y bueno, repito el agradecimiento por haberme permitido participar en el evento. Muchas gracias por todo. Correcto, correcto, ingeniero. No, más bien, muchísimas gracias a usted por darse tiempo de poder deleitarnos con esta presentación. Ha sido una excelente presentación en sí. Y bueno, esperamos que haya sido muy provechosa para todo el público asistente. Y como dice usted, ¿no? Haber encendido el chip, ¿no? Para adaptarnos, ¿no? A este nuevo entorno que va a ser necesario. Ya es necesario en el día de hoy. Así Muchas es. gracias, ingeniero, por su ponencia y esperamos verle en una nueva oportunidad. A Hasta disposición luego, de ustedes, ingeniero. Jesús, cuando Muchísimas ustedes quieran. gracias. Muchísimas gracias y feliz de participar en la universidad en los eventos que me inviten. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Estimada audiencia, bueno, esperamos que haya sido muy provechosa esta ponencia de parte del ingeniero Luis Carrión. Bueno, me despido, no sin antes decirle que esperamos que puedan acompañarnos también a las 7 de la noche. Tenemos una ponencia también con el doctor Manuel Collas Chávez, quien nos expondrá acerca del tema análisis hidrológico económico de las alternativas de represamiento actuales y proyectadas en la cuenca Locumba, en la región Tacna. A esa hora nos volveremos a conectar, estimado público. Hasta luego. Gracias.